Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Juan Cogollos, como sabéis los que me conocéis, soy divulgador financiero, soy asesor de un fondo de inversión y hoy tenemos uno de estos espacios que suele gustar mucho, que es cuando traemos a un invitado. Siempre traemos invitados de excepción y esta vez no va a ser diferente. Sin más preámbulos, tenemos con nosotros a Amalia Guerrero. Yo conozco a Amalia desde hace tiempo, ha hecho muchísimo en temas de divulgación y ahora nos va a contar, vamos a hacer aquí una pequeña charla y seguro que nos cuenta cosas muy interesantes. Hola Amalia, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Pues yo encantada de estar aquí contigo, de charlar, que hace Sí, tiempo que no nos veíamos así. sí, así Charlábamos cara. solo por email o por Twitter. Sí, por Twitter y demás, sí. Entonces, has hecho muchísimas cosas en el tema de las finanzas personales. Entonces, ¿tú cómo te definirías? Porque yo creo que eres divulgadora, consultora, bloguera, escritora, no sé, si tienes que elegir una, ¿con cuál te quedas? Pues mira, en primer lugar, como una apasionada de las finanzas personales, Ujú, porque creo que se nota que me gusta, que estoy ujú, convencidísima de que mejora la vida de las personas y por eso ujú, hago todo lo que hago. Y en segundo lugar, como formadora. ujú, Creo que a través de las finanzas he descubierto esa pasión que tenía de pequeña. Yo de pequeña quería ser profesora y ujú. quería enseñar y ponía la pizarra esta que pone todo el mundo y las Sí, muñecas, ¿no? sí, Cuando sí. somos pequeños. Y estudié dos carreras de Sí. economía Ajá. y aunque he dado cursos y he hecho muchas cosas, pero era como que había Sí, estado esa sí, parte un poco más apartada. Y ahora la estoy volviendo a recuperar sí, y estoy encantada de la vida. encantada. Yo creo, es muy interesante que vengas al canal porque yo creo que hay muchísima información en las redes y en YouTube y demás sobre inversión y gente que analiza empresas y que propugna un cierto método para invertir y demás, pero para invertir hay que ahorrar y para ahorrar hay que tener las finanzas de casa, hay que tenerlas en orden y hay que tener unos buenos hábitos. Y tú te has dedicado sobre todo a esa faceta. Y además has hecho cosas tan, para mí, complicadas como inculcar finanzas a los niños. ¿Cómo, no sé, cómo llegas a, porque yo en eso he de confesar que he fracasado con mis hijos, pero bueno, yo les llevo el dinero y no está todo perdido, pero ¿cómo, en el caso de los niños, qué cosas se pueden hacer para educarlos financieramente? En primer lugar, respondo a lo que me has dicho, de que Sí. por qué he llegado a eso, por mi propia experiencia, ¿no? Yo tengo dos hijos Ujú, y decía, yo he estudiado dos carreras de economía, he hecho un montón de cursos tal, y me han enseñado cómo gestionar una empresa, pero nadie me ha enseñado cómo gestionar mi dinero o qué ujú, hacer para que ese dinero crezca, ¿no? Cuando lo descubres de adulto, yo creo que todo, y en el gremio me refiero a toda la gente de la comunidad que te dice todo el mundo, sí, ojalá hubiera sabido esto antes, ¿no? sí. Entonces dices, ¿por qué Ujú, no empezar con los niños? ¿Cómo empezar con los niños? Hay muchas formas de hacerlo. La principal, el ejemplo. Tú decías, yo no lo he conseguido con mi hijo, estoy segura que muchas cosas la han copiado de ti. A lo mejor no todo lo que tú ujú, quisieras, pero decía la Madre Teresa de Calcuta, no te preocupes si tu hijo no te escuchan, siempre te están observando. Y eso es ujú, verdad. Si ellos ven que tú en tu casa has hecho una gestión del dinero acorde a las posibilidades que tenías, o te han visto ahorrar, te han visto hacer una lista, por ejemplo, antes de ir a hacer la compra. Todo eso cala, todo ese ujú, mensaje cala. Entonces, ¿qué es lo mejor? Enseñar a los hijos desde pequeños. Nosotros nos preocupamos de que aprendan idiomas, de que vayan a clases particulares, no sé, de informática, de inglés, me lo invento, ¿no? sí, sí, Pero sí, se nos olvida qué van a hacer ellos cuando el dinero llega a sus manos el día de mañana. Y sí. nos guste o no, el dinero nos va a acompañar durante toda Ajá. nuestra vida, incluso cuando no estemos, Juan, con las herencias, Sí, 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 incluso sí, cuando no sí. estemos. Y sí, dejamos un legado, muchas personas, no sé, dejan. Es interesante esto que dices de educar con el ejemplo, porque sí, en mi caso, quizás no he hecho explícitamente educación financiera, pero me han visto un poco cómo manejo el dinero y, bueno, los buenos hábitos pues calan.
Una cosita, yo conocía tu página web, finanzasdecasa.com, y ahora he visto que tienes otra, Sí. es amaliaguerrero.com. Eh, ¿En qué se diferencian? ¿Por qué tienes dos? ¿Por dónde va aquí la cosa? Bueno, pues finanzascasa.com, esa fue mi cuaderno de bitácora, ¿no? Fue como yo empecé a divulgar la educación financiera. Yo empecé a aprender cosas, las veía súper interesantes, yo quería llegar a la gente, quería que mis amigos se suscribieran a ese blog, porque, Juan, el dinero no es sexy, el otro día lo decía en Twitter. Nos gusta presumir de lo que compramos, de lo dónde viajamos, de lo que nos ponemos, de todo, pero no hablar de dinero, no hablar de si ahorramos o invertimos. Entonces, cuando yo descubrí todo esto de las finanzas personales, yo lo contaba a mis amigos y le decía que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y a nadie te escucha, ¿no? No les gusta oír hablar de eso. Entonces dije, bueno, pues yo Sí. monto un blog y os obligo, entre comillas, a que os suscribáis a ese blog. Y así, no me queréis escuchar, me vais a leer, y me vais a leer cada semana. Y entonces eso empezó así, le tengo muchísimo cariño. Sí. Subo ya poco contenido, pero hay muchísimo, hay Ajá. más de 100 posts ahí que se pueden leer, muchos recursos gratuitos. Y ahora algo un poco más profesional o más enfocado a lo que estoy haciendo ahora, el tema de los libros, el tema de las mentorías. Ahí fue cuando creé el blog de amaliaguerrero.com, ya te digo, como algo más profesional. Tiene un enlace a Sí. Finanzas Casa y eso Sí. yo le debo todo donde estoy ahora porque fueron mis inicios. Pero bueno, ese otro blog también es otra página. Es como el currículum. Dicen que hoy en día Sí. nuestro currículum es nuestra página web o en las redes sociales y Sí. realmente es así. Sí. Sí, sí, cierto. O sea, Finanzas Casa, pues le tienes un cariño y es una cosa que estuvo ahí desde el principio. Has creado el nuevo para proporcionar otros servicios y hacer otras cosas. La verdad que se parecen, la imagen es similar, supongo que eso está hecho adrede. Sí. Eh, Muy bien, y entonces tú, ¿tú eres mentora o ayudas a familias? O sea, cualquiera puede decir, Amalia, échame una mano, porque aquí tenemos un desastre en casa con el dinero y no sé Una qué. escuela de tranquilidad Ujú, financiera donde ujú. con un programa de mentoring de 3 Sí. meses lo que hacemos es acompañar a los hombres y a las mujeres a que alcancen esa Ujú, tranquilidad financiera, a ujú, aprender a ujú, disfrutar del ujú. presente teniendo cubierto su futuro mediante el ahorro y la inversión, por supuesto. O sea, tú crees que la clave, digamos, es el equilibrio, ¿no? Claro, sí que el problema, oímos hablar muchas veces de libertad financiera y está bien, pero si somos realistas, Ujú. la libertad financiera no es para todo el mundo. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí, más que la libertad financiera, me gusta el término de tranquilidad financiera porque Ujú, me gusta poder elegir dónde quiero trabajar, desde dónde, con quién. Y ujú, si tú encuentras esa profesión que te gusta o haces lo que te gusta, yo creo que no tiene sentido dejar de hacerlo, ¿no? ujú. No es lo Sí, mismo, sí. no te hablo de un trabajo en el que estás de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en el que llegas tarde a casa, no disfrutas de tu hijo, pero si tú tienes un emprendimiento o tú tienes un negocio que te gusta, un trabajo que te gusta, hay gente que le gusta muchísimo su Sí, trabajo, sí, sí. no tienes por qué dejar de hacerlo. Sí, sí. Esa es una gran. Sí, yo creo que ciertos conceptos clásicos van a cambiar mucho, ¿no? Mañana cumplo 65, ya se acabó de trabajar pasión. ¿Por qué no vas a tener un pequeño algo que te aporta la diversidad de ingresos? El tener otro proyecto, tienes tu jubilación, tienes otro proyecto, Por tienes eso, unos ahorros. por ejemplo, yo hablo mucho del currículum B. Antiguamente estudiaba una carrera o un oficio, tenía un trabajo y ahí permanecía hasta que te jubilabas. Yo creo que Sí. como el modelo está cambiando tantísimo, Ujú, hoy en día, por un lado, no sabemos si tendremos pensión y más en el concepto con el concepto o el salario que hay actualmente. Y en sí. segundo lugar, no sabemos si vamos a permanecer en la misma empresa durante toda nuestra vida. ¿Por qué no intentar complementar y buscar ese currículum B, de eso que te Sí. apasiona, de eso que te Sí, gusta? sí. Mucha gente ha estudiado Sí. una carrera, entre comillas, por obligación, porque tenía salidas, porque podía tener un Ujú, trabajo, pero hoy en día hay muchísima más formación fuera del sistema educativo tradicional que nos pueden complementar ujú. muchísimo y que nos puede proporcionar, por supuesto, una nueva fuente de ingresos. Sí, sí. Un amigo mío, yo me dedico al software de sistemas y cosas así. Un amigo mío que era jefe mío del proyecto en el que estaba, es inglés además, yo de aquella trabajaba en España.
Pues el hombre un buen día vio que tenía dinero suficiente y tal, se jubiló, trabajaba demasiado, también le dio un infarto y no sé qué. Y empezó a hacer máquinas de tren virtuales para un simulador y las colgó no sé dónde. Y alguien le dijo, oye, esto tú lo puedes vender y no sé qué, y empezó a venderlas. Y digo, es increíble. Hay gente que todo lo que toca lo convierte en dinero. Y el tío está encantado de la vida sin hacer oposición a otro ataque al corazón, haciendo algo que le encanta. Y efectivamente, esas Que no cosas tiene la son muy... necesidad de dejar y que no tiene esa Sí, necesidad de dejarlo. sí, sí, sí. Sí, 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 exactamente. Em, ¿Qué te iba a decir? O como tú, Juan, con vuestro fondo. Sí, Eso es el algo que fondo, os gusta. sí, el fondo no deja ser un... Sí, yo sigo trabajando en lo que trabajo porque es donde tengo la experiencia y donde puedo obtener los ingresos más, digamos, jugosos. Lo otro me encanta, estas entrevistas contigo, el llevar un canal de YouTube y demás. Bueno, son cosas que se hacen medio por amor al arte, pero eh, yo si pudiera, digamos, dejar de trabajar por necesidad de estas cosas, las seguiría haciendo. ¿Qué, qué te digo? Una pregunta, así, preguntas un poco en las finanzas personales de la gente, tu experiencia, tú ya has hecho mentoring, educando, te harán preguntas en todos los sitios. ¿Cuál crees que es el error más grande que comete, no sé, la mayoría de familias o individuos a la hora de manejar su dinero? Pues el principal no es ser consciente de cuál es la realidad de su economía. Hay ejercicios que hacemos en mentoría que son brutales Ujú. y Sí. es cuando la gente se da cuenta realmente, gente que no era consciente del nivel de endeudamiento que tenía Ujú. o del nivel de avance una vez que ya estamos trabajando un mes, 2 meses o 3 meses sobre sus finanzas. Entonces, al no ser consciente del nivel de endeudamiento que tienes, por ejemplo, tú puedes Sí. seguir endeudándote y siempre van a Ajá. estar esas tarjetas revolving o siempre va a estar ese préstamo Sí. rápido con Sí. el que tú puedes ir refinanciando esa deuda, esos Ujú. aplazamientos, pero hasta que tú no lo ves todo eso plasmado, son ejercicios que la gente a veces llora de decir, no sabía cómo de hipotecada estaba mi vida. O sea, hay mucha gente, ¿crees que no son realmente conscientes de... Sí, Juan, porque mira, a Sí, ti te sí, ofrecen sí, un iPhone sí, 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 y tú sí. dices, no me lo puedo comprar, pero te Ujú. dicen, bueno, te lo puedes pagar en 24 meses, me lo voy a inventar, en 24 meses la Sí, cuota del sí, teléfono en lugar de ser 40 va a ser 80 y tú dices, puedo, pero si sí. tú no Ujú. sabes que esos 40 euros te van a terminar de Ajá. agujerear tu economía, tú Sí, dices que sí. sí. Y pregunta o tú O, comentas y que te dice, todo el mundo está o igual, entonces sumas todas las cuotas y te das cuenta de que te sale por un riñón. O que puedes, fíjate, yo con los teléfonos, la verdad, peco quizá un poco de usmia, ¿no? Y tengo teléfonos muy baratitos. Pero prefiero caer en eso que sí, 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 cierto. O sea que ser consciente un poco de lo que te puedes permitir. es principal, Eso es ¿eh? fundamental. Claro, es lógico y es verdad que hay gente que tiene una situación muy mala y no Ujú. por estar endeudado, sino porque tienen unos ingresos muy bajos, eso también es Sí, cierto. sí, Pero sí. yo creo que todos conocemos casos, Juan, de gente que cobrando, voy a poner ejemplos redondos, ¿vale? 1.000 Ujú. euros, es capaz de Ujú. ahorrar o de hacer frente a su economía, ¿no? A sus Sí, gastos y sí. llevar una vida digna, y gente que Ujú. cobrando 4, 5, 6.000 euros Sí, no llega sí, a final de mes, porque sí, aumentan los ingresos y aumenta sí. el nivel de vida. Ujú. Entonces, hay Yo, casos y casos, por supuesto, pero sí, a sí, grandes sí, rasgos es sí. así. Yo uso el símil, yo estudié física y entonces en física decían, un gas es un tipo de estado de la materia que tiende a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, en esto el dinero pasa igual. Eh, Tu presupuesto familiar tiende a ser exactamente casi al céntimo lo que ganas. Y el que gana 5.000 se gasta 5.000 y el que gana 10.000 se gasta 10.000 y el que gana 500 se gasta 500. Entonces no se deja ahí espacio para... ¿Qué te digo? Otra pregunta. Si pudieras dar un solo consejo
¿Cuál sería para que la gente, digamos, disfrute? Si tienes que seleccionar una cosa que le valga a la mayoría de la gente, ¿qué consejo darías así? Control del gasto y ahorro. En vez de uno te voy a decir dos. Vale. Control del gasto para ser consciente, para esto que te estoy Sí. diciendo. Mucha gente dice, llega al final de mes, no sé en qué se me ha ido el dinero, he cobrado el día 1 y el día 5 no tengo nada. Comienza apuntando tu gasto, me da igual que sea un Excel, Sí, una app, sí. una libreta, donde sea, apúntalo. Y empieza a darte cuenta, revisa esos gastos a diario, cada semana, sobre todo al principio, porque eso te va a contar verdad. ¿De dónde pones tu dinero? Ya si dices, no tengo dinero, sabes por qué no tienes dinero. Y el preahorro, ¿por qué? Porque, salvo casos excepcionales, todo el mundo puede ahorrar aunque sea un poquito. ¿Por qué no ahorramos? Porque lo dejamos para final de mes. Al final de mes no me sobra nada, tú lo acabas de decir. Claro. Y si te sobran 30 euros, pues te tomas una cerveza Sí, sí, sí. o sales o te compras lo que sea. Pero si yo a principio de Sí. mes cojo y aparto un poquito, lo ideal, un 10%, que no puedo un 10%, da igual, 20 euros, Sí, 50 sí, euros, lo sí, que sí, sí. sea. 50 euros al mes, Juan, al cabo de un año son Sí, 600 euros y a muchas personas sí. esos 600 euros ya le ayudan a que no tengan que endeudarse si se les rompe una lavadora. Fíjate lo que te digo. Claro, claro. Entonces, muchas veces menospreciamos esos Sí, pequeños sí, sí. hábitos que podemos introducir en nuestra economía. Entonces, yo haría eso, controlar el gasto para darme cuenta de dónde están las fugas, qué puedo recortar e implantar el preahorro. Con eso nada más, Sí. ya puedes darle un cambio a tu economía. O sea, lo del preahorro, para aclarárselo, digamos, Nuestro canal se llama Educación Financiera para Todos. Y entonces, siendo para todos, me gusta dar las cosas muy mascaditas, ¿no? El preahorro, que es un concepto clásico del que habla Amalia, es básicamente tú cobras, ahorras, o sea, transfieres un cierto dinero a, digamos, otra cuenta bancaria, que esa es la de no gastar, y ese es tu ahorro, y vives con el resto, ¿vale? ¿Es así? Sí, sí, sí. Bien. Además, está Y demostrado que al principio te puede costar a lo mejor ujú. hasta el 5 o el 10%, no sueles notarlo. Estamos Sí, hablando de sí, 1.000 sí, sí, euros, sí. ahorrar 50 o Sí, sí, 100. sí, sí. Y el primer mes te puede quizás costar un poquito, pero te Sí. acabas acostumbrando. Yo me gusta, cuando yo se lo comento a mis alumnos, yo le digo, tú Ujú. imagínate que te ponen un impuesto o te suben la tarifa de la luz, ¿no? Como nos ha pasado a Sí, todos. como Te puede conozco, sí. molestar más o menos, te puede enfadar Ujú. más o menos, Sí, sí, pero lo sí, tienes que sí. pagar. Sí, sí, Sí o sí, por bemoles. Pues haz lo sí, mismo. Ese es un pago a ti sí, mismo. Realmente el preahorro es eso, pagarte sí, a ti primero. Pues sí. ya está. Dinero que no ves, dinero que no gastas. O la hipoteca es lo primero que se escapa. Una vez que cobras tu nómina, la hipoteca se va, como que ni la viste, ¿no? O la retención fiscal del IRPF, eso es un dinero que tú no ves y que todo el mundo paga. Correcto. Y casi sin darte cuenta es algo que se va. Entonces, en este caso, efectivamente, es un ahorrar para ti. ¿Qué más? Tus libros. No quiero que nos vayamos sin comentar lo de tus libros. Em, Has estado firmando en la... ¡Qué envidia! ¡Qué envidia me diste con aquel tuit! Porque yo quiero escribir un libro, pero nunca, pero como que no acabo de arrancar, algún día lo haré. Eso, lo primero, esa experiencia, fenomenal, imagino, ¿no? Para mí, además, yo me acuerdo cuando la editorial, yo publiqué el último libro en Casa de las Cuentas Claras Sí. en octubre del 2021. Ajá. Y me acuerdo que hablando con la chica que llevaba redes, me dijo, Amalia, ¿cuál es tu sueño? Y le dije yo, a mí me encantaría ir a la feria del libro, pero para mí eso era algo inimaginable. Cuando me Como, lo sí, propusieron sí, sí, en sí. junio, fue como decir, ostras, tío. Y yo iba Sí, sí, andando por sí, ahí y sí, decía, sí. es que están aquí. Yo leo muchísimo, leo una barbaridad. Sí, sí, Y yo sí. veía en los stands a los autores y decía, que estamos al lado, tío. Y que, Muy sí, bien, sí, muy bien. sí. Gente a la que admiras. Sí, Y sí, sí. sí, es como, no sé, para un aficionado. Yo soy muy aficionado al tenis. Es como para mí ir a Wimbledon. Por ejemplo. Que lo paso y veo a esos grandes ídolos a los que yo admiro allí al lado. Estaba allí, yo estaba flipando y yo decía, Dios La, mío, si me he leído todos tus libros. No me puedo la, creer que esté aquí tan cerca. la diferencia es que yo no juego con esos jugadores. Y tú sí estás. Y la gente te conocía y te hablaba y te. Sí, sí, sí. Está Y guay. eso, Hubo una chica que había venido desde Valencia sí, para conocerme. Y digo, hostia, qué bueno. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, avísame, me voy a Valencia la próxima vez y nos comemos una paellita. Muy bien. Y de los dos libros, Tres, Juan, tres.
Ah, son 3 ya. Sí, hay uno que hice en colaboración con Santa Lucía. O sea, tienes... Finanza y niños, cuentos y Sí, juegos para entender el dinero y en casa sí. las cuentas claras. Ah, el segundo es el que se me pasó a mí. Discúlpame, pero es que eres enormemente productiva y ya se me había... Pero bueno, por ejemplo, de dinero y niños, ¿qué destacarías de ese... De finanza y niños. Bueno, pues ese fue O finanzas y niños, sí. el primer libro que escribí y eso fue casi como por petición popular porque la gente quería, decía, vale, tú publicas mucho, tienes muchos posts, Sí, sí, escribes sí, sí. mucho y demás, pero la gente quería como una hoja de ruta, ¿no? Como Ujú. tenerlo ordenado, es decir, desde que Sí, empiezo con mi economía hasta que doy el paso e invierto, ¿no? Y cómo transmitirle eso a los niños. Para mí el tema de los niños me mm, parece súper importante porque sí, sí, si queremos cambiar una sociedad, tiene que empezar por sí, los niños, porque sí, son los sí, adultos sí, sí, o sí, serán los sí. adultos del día de mañana. Entonces me Yo, parecía súper importante que aprendiésemos los padres y yo, enseñásemos a los niños. yo ese libro lo leí y me gustó. Y me parece, y el tema de los niños lo veo especialmente, mucha gente lo dice, yo soy escritor y bueno, yo encuentro esto de escribir, pues oye, me gusta y lo encuentro relativamente fácil. Dice, pero no me atrevería a hacer un libro para niños. O sea, hacer cuentos o hacer cosas que gusten a los niños, claro, para tener éxito. Y a los escritores, digamos, para adultos les da mucho respeto en general, no es sencillo. Y en casa las cuentas claras, ¿qué es lo mismo que en otro formato Pues o es? ahí lo escribí en la pandemia y Ujú, claro, yo decía, había escrito un libro anterior que era Finanza y Niños en el que enseñaba a la gente a dar sus primeros pasos en el tema de la inversión. sí. Cuando llegó la pandemia me di cuenta que había muchísima gente que no podía llegar a final de mes. Entonces decía, si es que Mm, está muy bien el tema de aumentar los ingresos, pero sí. primero hay que tener unos buenos cimientos financieros. Hay que Ujú, empezar por trabajar toda la economía familiar. Entonces ujú. ese libro lo hice para eso, para que la gente fuera capaz de ordenar su economía, no lo estafasen. Ahí hay un episodio, un capítulo completo para evitar las estafas, ¿no? Que tanto proliferan Ajá. y con el que hay que tener tantísimo cuidado. Sí, sí. Y básicamente para que lo pudiera entender cualquier persona, perdón, que me estoy quedando sin voz, para que lo pudiera entender cualquier persona. Sí. Además, yo me acuerdo que hablaba mucho con mi editor y me vino genial que no supiera nada de finanzas, Ajá. porque yo le decía, dime si lo entiendes, no hay términos para nada difíciles, está Sí, hecho sí, para que sí, lo sí, pueda sí. entender cualquier persona y Sí, sea sí, capaz, solo con ese libro, de tener unas bases para poner en orden su economía. esa es mi filosofía también, que una persona de la calle, una abuelita de 90 años, un crío de 16, cualquier persona con un poco de, ¿no?, leída y escrita y con pocas matemáticas incluso, ¿no? Si sacar un porcentaje y poco más, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar un porcentaje. Y porque al final, pues hay gente que es muy académica y que es muy brillante y tiene muchos títulos, y hay gente que no. Y hay un señor de la calle, un currante, ¿no? Y esas personas también merecen, digamos, nuestro respeto y nuestra atención, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues, ¿qué más te digo? A la hora de hacer, por ejemplo, cuando trabajas con alguna familia, empiezas mirando ingresos y gastos, lógicamente, ¿no? Y de ahí empiezas a sacar conclusiones, ¿no? ¿Sí? Mm, Por ejemplo, el primer paso para... Hay una cosa que hay que que- tener, mira, mi programa, si quieres te cuento un poco Sí, de lo que sí, va. cómo no. Y mi programa yo lo estructuro en tres pilares fundamentales. Imagínate un árbol, Juan, Ujú. con sus Sí, raíces, el tronco y las ramas, ¿no? ajá, Si, si yo quiero tener limones, yo no puedo plantar manzanas, ¿no? Entonces muchas ujú, veces queremos cambiar los resultados, pero no cambiamos el origen. ujú, Entonces, ¿en qué nos asentamos? En un cambio de mentalidad, en el cambio de esos hábitos, de esas rutinas que tenemos. Eso serían las ujú, raíces del árbol. ujú. Y eso es muy importante. Si tu cuenta hoy está a cero, es por todo lo que has hecho de aquí atrás mal, Claro. ¿no? Porque tienes malos hábitos. ¿Qué hay que Sí, sí. hacer? ¿O cuál Ujú. es la noticia buena? Que todo lo que hagas de aquí en adelante
también cambiará tu situación futura. Entonces trabajamos todo eso. Ujú. Luego hay otra parte que es indispensable. Si yo quiero tener unos buenos frutos, tengo que tener un buen tronco. Y ahí Ujú. nos metemos de lleno en toda la parte de las finanzas. Conceptos feos o menos bonitos, pero que hay que ver. Presupuesto, balance, patrimonio neto, planificación financiera, Ujú. análisis de inversiones, todo eso. Todo eso Ujú. lo trabajaríamos ahí. Y por último, ¿dónde nos vamos? A ese currículum B, a esa planificación a futuro, a esa forma Ujú. de obtener ingresos pasivos. Toda esa parte es lo que se ve, de decir, desde el inicio hasta el final. ¿Tú crees es más fácil controlar los gastos o mejorar los ingresos? A ver, yo digo siempre, primero, tengo unos buenos cimientos financieros, es decir, controla tu gasto y después enfócate en aumentar los ingresos. ¿Por qué? Ujú. Porque es mucho más rápido reducir tus gastos que aumentar tus Sí, ingresos. sí, Y que si no reduces tus gastos, volvemos a lo que hablábamos antes. Si gano 1.000, me gasto 1.000. Si gano 5.000, me gasto 5.000. Y yo sí, he sí, 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 tenido sí. y he conocido casos de gente que ganando mucho dinero no Sí. era capaz de llegar a final de mes. Mucho Sí, dinero, ¿eh? sí, 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 sí. No, yo opino igual. Yo pienso que controlar el gasto es más fácil que generar ingresos. Y el símil deportivo, que nos gustan mucho, los símiles deportivos a nosotros, no sé, en cualquier deporte, es más fácil defender que atacar. No sé, imagínate, baloncesto. El estar encima de los otros, presionar y tal, es algo que casi lo puedes hacer en cada partido. El que luego te entren las canastas y tengas más inspiración a la hora de meter el balón a un jugador para... Eso, pues hay días buenos y hay días malos. Mientras que la defensa, pues como que la puedes hacer todos los días. Pues nada más, Amalia. Lo dejamos aquí. Si quieres, una cosa así breve. No renunciamos a hacer cosas de estas de nuevo. Perfecto. Me alegro mucho de lo bien que te va todo y de todo el trabajo que estás haciendo en este tema de la educación financiera, que buena falta hace. Sí. Y no sé, ¿quieres decir alguna última cosa? O... Pues que decir que las finanzas personales no son complicadas, que son Ujú, sentido común y conocer algunos conceptos, ujú, que se puede hacer solo, que se puede hacer acompañado de mentores, que se hace ujú, más rápido, pero que ujú. solo también se puede hacer, tardando más Sí, tiempo. sí, 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 sí. Nos dedicamos muchas personas, ¿no? Hay mucha gente cada vez más a Ujú, divulgar la educación ujú. financiera y que la educación Sí, financiera, por supuesto, mejora la vida de las personas. es fundamental, yo creo, y es un Sí. poco... Incluso la educación física y el estar sano y demás, que tampoco es que se le preste mucha atención, por ejemplo, en los colegios, pero se le presta más. Y por lo Mm. menos hay una educación física y hay un... ¿no? Pero sí, la educación financiera está ahí un poquito dejada de la mano de Dios. Muy bien, pues yo voy a terminar diciendo que, pues eso, que vayáis a las webs de Amalia, que compréis sus libros. Yo reconozco, me he leído solo uno, pero bueno, me gustó y mereció la pena leerlo. Eh, lo de que hay que leer es un mensaje también que yo últimamente sí me estoy poniendo las pilas con lo de leer. Y como termino yo siempre los vídeos, que ahorro más inversión es igual a prosperidad. Muchas gracias, Amalia. Hasta Muchas pronto. gracias, Juan. Un abrazo. Adiós. Adiós.